los sin nombre y sin lugar de descanso. La herencia de los alcaldes que se van y los retos de los que llegan. Los acuerdos de infraestructura entre Alfaro y López Obrador. Ayotzinapa, 4 años y nada. Hoy en Controversia. La exhibición de los llamados tráileres de la muerte durante su recorrido en los municipios metropolitanos de Guadalajara deja ver la grave crisis forense en Jalisco. Hoy se discute dónde conservan los cuerpos de cientos de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, pero nadie hace nada por frenar los asesinatos que se consumen a diario en el estado. Desde hace menos de 2 años, el manejo, la identificación y resguardo de cadáveres al ritmo creciente de sucesos violentos en el país se convirtió en un problema para Jalisco. Fueron cesados por ello el director de Ciencias Forenses y el fiscal general. Trasciende una lista de otros 28 funcionarios que están en la mira. Resulta que ni el secretario de Gobierno como presidente de la Junta de Gobierno de Ciencias Forenses ni el gobernador de Jalisco estaban enterados. Pues muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos así en Controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches y buenas noches a todos. Pues un tema que se ha prolongado en cuanto a la discusión y en cuanto a su eventual solución. Canal 44 hoy le pregunta a usted si el haber cesado al fiscal general y al director de Ciencias Forenses abona a resolver el tema de la violencia en el Estado. Esperamos su participación, principalmente a través de nuestras redes sociales. Sonia, ¿abona? No, no tiene nada que ver. Más bien su cese no tiene nada que ver con el tema de la violencia, sino más bien con la ineficiencia que hubo en las áreas en las que les encabezaban. Más bien habría que preguntar si resuelve el problema de la identificación de estos cuerpos, de los cuerpos de estas personas, que lo que puso al descubierto fue pues la acumulación de la indolencia, de la insensibilidad, de la ineficiencia y de la corrupción que hay en las áreas relacionadas con la seguridad y la justicia, no nada más en la Fiscalía y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sino prácticamente en la cadena de todas las dependencias que participan en esto. Hace ya muchos años, no hace unos días que se supo del traslado de este camión, ni hace 2 años que empezaron a almacenarse los cuerpos en estos trailers, que se sabía que la autoridad no estaba haciendo su trabajo en el tema de la investigación, en la generación de una base de datos que permitiera empatar la aparición de cuerpos con la búsqueda que se estaba haciendo o con las denuncias que se estaban presentando por los casos de violencia. Y bueno, lo que vemos ahora es justamente la consecuencia de esto. No estaban haciendo su trabajo y pues por supuesto que se les fue acumulando. Pasaría en cualquier área con el terrible agravante de que estamos hablando de personas que perdieron la vida. En estos 444 cuerpos que finalmente se confirma fueron almacenados, hay personas que murieron de diferentes razones, es decir, hay desaparecidos, pero también hay quienes fueron asesinados, hay quienes murieron en un accidente o quienes murieron de causas naturales. Todos están revueltos, no hubo una clasificación, no se tenía la ficha informativa de ninguno y bueno, pues esto solamente arroja que tenía que darse la salida de estos funcionarios. ¿Qué tan responsables son o si son los únicos responsables? Yo creo que ahí no, pero sí tenían una parte de la responsabilidad. Por más que Luis Octavio Cotero diga que no le dieron los recursos que la Segura había gestionado, queda claro, o hasta el momento no lo ha aprobado, que las gestiones se hicieron formalmente, como tendría que ser en dependencias públicas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses siempre tuvo ahorros cada año, o sea, no puede ser que diga que le hacía falta dinero y en cambio tenía un subejercicio de recursos. En revisas el presupuesto no están las partidas que corresponden a estos gastos, entonces sí tenía responsabilidad. La fiscalía es terrible, en la fiscalía no se investiga nada, por supuesto que el fiscal es responsable no nada más de esto, sino de la grave delincuencia, ya lo vemos hoy con la encuesta que da a conocer de ENVIPE el INEGI. Y bueno, pues lo que hace falta es que más responsables, yo no sé si salir o cesarlos sea la solución, pero sí por lo menos que se hagan los señalamientos sobre las omisiones graves en que incurrieron.
Y hoy nos damos cuenta que a nivel nacional son por lo menos 6 los estados en los que se tienen este tipo de problemas. Efectivamente, de saturación. eso confirma que el problema de fondo es la escalada de violencia que está generando cada vez más víctimas de la delincuencia en las calles de todas las ciudades. Sobre todo luego de las reformas por el nuevo sistema de justicia penal. Antes no había o no brotaba este problema, aparte de porque la violencia no estaba tan exacerbada, porque se iban llenando las gavetas y los institutos tenían la libertad de inhumar o incinerar incluso los cuerpos. Con las reformas a la ley y con el espíritu de que las familias de los desaparecidos tuvieron más tiempo de encontrar a sus deudos, a los cuerpos, a sus familiares, la ley obliga a la autoridad a mantener al menos 6 meses los cadáveres antes de inhumarlos. Como muchas veces pasa, en México las leyes no van acompañadas del presupuesto debido para implementar eso. Pero, ningún estado que se vio saturado en las gavetas que tienen en las instituciones, muchos contrataron trailers, pero no cometieron el error de sacarlos a peregrinar en la ciudad como pasó aquí, en sigilo, en discrecionalidad y con una falta total de respeto, de cuidado y de sensibilidad a las familias de esas víctimas. Entonces yo creo que esa cadena de malas decisiones fue lo que creó lo que provocó la crisis política que exhibió a las autoridades de Jalisco nacional e internacionalmente, y que provocó el cese de estos 2 funcionarios, que desde luego no soluciona el problema de fondo, que es mejorar la estrategia de combate a la violencia y a la seguridad y tener una política mucho más clara de apoyo a los institutos jaliscienses, a los institutos de ciencias forenses, para que respondan a la necesidad de identificar los cadáveres y darle información a las familias y que no se estén acumulando ahí los cuerpos. Yo creo que eso es lo que está de fondo y que se tiene que resolver. Los últimos días hemos visto más avances que durante bastante tiempo. ¿En realidad se le puede salir nada más a la crisis o al verdadero problema que existe? Yo creo que las soluciones que están implementando son estrictamente para resolver la crisis de este momento, pero creo que la sacudida que ha tenido esta noticia, que le dio la vuelta al mundo, ciertamente va a replantear de fondo muchas cuestiones, o al menos eso parece que pueda suceder, porque en efecto yo lo que creo es que mucha de la construcción de imagen, del esfuerzo de comunicación de esta administración, pues se pierde y se va por la borda frente a una noticia como esta, o hace un año la de los jóvenes disueltos en ácido, u otras que han empañado muchos de los logros y de los buenos números en otras áreas de la administración. Y este tema, que es absolutamente responsabilidad y es imputable a la administración, pues creo que fue tan contundente que pues deja muy mal parado a Jalisco. Yo creo que en efecto esta reforma a la ley que obliga a que se guarden los cuerpos durante más tiempo para que puedan ser identificados, para que se les puedan hacer autopsias, para que puedan tomarse las muestras de ADN, para que se pueda llevar un mejor registro, lo único que provocó fue un embotellamiento en el procesamiento de esta situación, que no fue acompañado del presupuesto y de los recursos humanos y de los recursos técnicos y de la capacidad forense para, mantener esos cuerpos. Y entonces se les ocurrió la idea de contratar trailers, que sucede en otros estados, pero el error fue justamente no saber dónde tener estacionados esos trailers con cuerpos, más allá del desorden de que pues, se mezclaron muertos accidentados, muertes naturales, no reclamados, etcétera, etcétera. Y lo que creo que está de fondo es que tenemos que, frente a una crisis de seguridad tan profunda como la que está viviendo el país, se tiene que replantear por completo
el tema de la asignación presupuestaria a la Fiscalía, a los institutos de ciencias forenses, a las policías, a las corporaciones. Hoy la seguridad nos va a costar como parte del PIB mucho más dinero de lo que antes ocurría. Y más allá del subejercicio y la mala gestión del Instituto de Ciencias Forenses, yo creo que el tema tiene que cambiarse radicalmente para inyectarle los recursos que no ha tenido, darle una prioridad presupuestaria que refleje la emergencia de la situación. Y yo coincido en que, por supuesto, que eran responsables tanto el fiscal como el director de Ciencias Forenses, pero yo creo que también el secretario general de Gobierno es directamente responsable. Es inverosímil pensar que no estaban enterados el secretario general de Gobierno y el gobernador de algo tan delicado como cuerpos deambulando en trailers. Es decir, no resulta creíble. Y aún suponiendo sin conceder que no supieran, que no estuvieran enterados, pues peor aún, porque quiere decir que entonces no están gobernando, no conocen la información de lo que está sucediendo en su estado. Si algo tan delicado como la muerte, los cuerpos, los cadáveres, no es un asunto que llegue a los escritorios del secretario general de Gobierno, del gobernador, entonces ¿qué asunto sí llega? Me pregunto entonces de qué sí están enterados, porque si de eso no están enterados, entonces creo que tienen muy mal sus prioridades. Le tocó a Jalisco y sin embargo refleja pues los graves problemas que existen a nivel nacional, no solamente en esta materia, sino en cuanto a coordinación para que se pueda entre un estado y otro compartir información respecto a cuerpos, características, es decir, realmente tratar de dar con sus familiares. Julio. Estamos en pañales en esta materia, como bien nos señalas. En varios estados se repitió esto de las morgues saturadas, también falta este sistema de coordinación que tú dices, y también abonando a lo que decía David Gómez Álvarez, cómo no iba a estar en este caso enterado el secretario de Gobierno si a las reuniones de las juntas de gobierno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acostumbraba no acudir y enviar a un comisionado, ni siquiera había ese interés de estar ahí. Y además pues de que es cierto de que al gobernador lo tienen en una burbuja, es un problema de todos los gobernantes, los tienen en unas burbujas y no les informan, o les informan lo que quieren, o incluso les manipulan la información. Pues también es inverosímil que el mismo gobernador no esté interesado en leer los periódicos siquiera, porque esto ya había aparecido en diferentes medios de comunicación. Nuestra compañera Jade Ramírez también lo había documentado desde hace buen tiempo, y lo que estaban apostando sin duda era a patear el bote, y les terminó tronando este asunto antes de que concluyera la administración. Y ahora que, por cierto, en la cápsula veíamos que la Contraloría abrió esta investigación, afortunadamente casi nunca me equivoco, pero en esto sí quisiera equivocarme, porque yo lo que creo es que la Contraloría no va a concluir nada, no va a haber ningún sancionado, no va a pasar nada. Es otra, si en 2-3 años o con otros temas no se logró tener una conclusión o tener un sancionado, en unas cuantas semanas lograrán con esto. Por supuesto que no, por supuesto que es una simulación más. No, pues ya con esta premonición mejor vámonos a la pausa. Regresamos, no se vayan. La semana entrante ya despacharán en Jalisco 125 nuevas administraciones municipales. En algunos casos se podrán llamar alcaldías renovadas, pues sus presidentes reelectos seguirán al frente de ellas. La mira está principalmente en las de la zona metropolitana, donde la transformación urbana con base a cochupos parece no tener fin y amenaza con la continuidad. Muchos de los nuevos alcaldes encontrarán en al menos 80 alcaldías números rojos y pesadas nóminas llenas de amigos y familiares de los que se van. En el caso de Ismael del Toro, asegura que ya no habrá posibilidad de enderezar las torres chuecas que se construyeron en esta administración. Bueno, unos llegan, otros se van, unos dejan pendientes importantes y los otros tienen seguramente varios retos por delante. Sus comentarios a propósito del anterior bloque, muchas gracias a ustedes por su participación. Haber cesado al fiscal general, el director de Ciencias Forenses, abonará a resolver el tema de violencia en el Estado, lo que preguntó Canal 44, a través de controversia. Isolina Aguilar dice, no estaba enterado López Lara porque no iba a las juntas y no le contestaba el teléfono a Cotero cuando éste lo llamaba para explicar el grave problema. López Lara debe salir si tiene vergüenza, dice Isolina Aguilar. Muchas gracias por su participación.
Y nosotros entramos, en el siguiente tema. Unos llegan, otros se van. David. Bueno, es interesante que Jalisco es el único estado de la República que, por haber aprobado la reelección consecutiva de municipios, tiene en este momento, en efecto, alcaldes que llegan a iniciar su gestión y alcaldes que continúan habiendo logrado la reelección. Entonces eso de alguna manera descoloca los calendarios político-electorales y lo hace más diverso el estado. Es decir, no hay un recambio de las 125, sino que algunas continúan y otras inician. Entonces eso lo vuelve más interesante porque hay continuidad en algunos casos y cambio de alternancia en otros. Dicho esto, creo que el asunto del cierre de las actuales administraciones del trienio, sea para iniciar una segunda etapa o para salir y que entre un nuevo partido, un nuevo gobernante, creo que en general son momentos en que en los informes de gobierno, en los informes de resultados, hay muy poca atención, hay muy poca participación de la sociedad, atención de la opinión pública respecto a realmente cuáles fueron los logros, los resultados, los impactos en la vida de las personas. Hay como un hartazgo postelectoral donde la gente quedó muy cansada de las campañas y prestó muy poca atención a estos informes de gobierno, y en cambio están mucho más atentos los opinadores, la comentocracia, de cómo van a venir integrados los siguientes gabinetes, quién se va a un municipio, quién se queda en otro, quién salta al gobierno del estado, etcétera, etcétera, y de las propuestas y promesas que están ya anunciando los alcaldes que van a entrar por primera vez o que van a continuar. Es decir, muchos alcaldes que se lograron reelegir incluso han guardado muchos de los temas de su gestión durante estos meses de campaña para lanzarlos y presentarlos ahora que inicien esta segunda etapa. Entonces yo lo que creo es que al final el trienio, como un periodo de apenas 3 años, es muy corto para hacer un gobierno. Y yo creo que todavía seguimos viendo una altísima rotación de funcionarios, una pérdida de capacidad institucional, una descontinuidad en programas y políticas, a pesar de que tenemos la posibilidad de la reelección. Todavía es muy pronto para saber cuál es el impacto de esa reforma política, que además ya se hizo a nivel nacional. Ya hoy los alcaldes que entran en otros municipios de otros estados de la República van a tener la oportunidad de reelegirse en el 21, o algunos que tienen calendarios distintos en el 22 o en el 24, pero el hecho es que se abre esa puerta para todo el país ahora, y todavía no sabemos bien a bien si eso va a ser para mejor o para peor del municipio, de la vida de la gente en los municipios del país. Lo que le pregunto a usted, Canal 44, ¿cuáles consideras que son los grandes pendientes que dejan las administraciones municipales que terminan el día último de septiembre? Julio. ¿Cuáles son los grandes pendientes? Bueno, obviamente la seguridad es el gran reto en todos los municipios, no solo la zona metropolitana, también en los municipios que están fuera del área conurbada. Pero, por ejemplo, en Guadalajara hay algunos y en Zapopan hay algunos que se tendrán que atender. Por ejemplo, el asunto del comercio ambulante, se presumía el ordenamiento, pero todavía en algunas zonas del centro, en la calzada, no se ha controlado del todo. El famoso banquetas libres, también se olvidó este programa. Hay que recordar también que hay déficit de personal en cuanto a la policía. Algunos están todavía apostados en la zona de 5 de febrero, en Analco. La agenda famosa de la urbanización y esto de la compensación, que era visto como una forma de legalizar las torres chuecas, pues todo lo que conlleva las planes parciales sin duda es otro de los grandes retos, porque el esquema de mitigación y compensación fue muy, muy polémico. Ya dice Ismael del Toro que no va a continuar, pero habrá que ver cómo en este caso se transita con otra alternativa, porque hubo falta ahí de mano dura y de transparencia. Y en Zapopan, pues el tema de las inundaciones, el Canal Patria, también ver cuál va a ser el destino de las bellas panamericanas. Todavía las colonias que tienen calles de tierra, el lío de las luminarias, entre algunas otras, la agenda de la protección en la primavera, son varios de los grandes pendientes que habrán de recibir. Y también, pues, bueno, ver algunos números interesantes. En este caso, tengo entendido que solo 29 mujeres llegarán a las presidencias municipales, solamente 2 independientes. Movimiento Ciudadano será la fuerza que estará gobernando los más poblados y la mayoría en este caso de la población, las ciudades más importantes. Seguramente ahí habrá que ver cómo, al haber crecido este partido político en espacios, cómo van a llenar también muchas de las carteras que hay
en los municipios, porque seguramente algunos aspirarán a irse al gobierno del estado, a las diferentes secretarías y direcciones y jefaturas, y algunos otros a Guadalajara, y va a haber algunos que seguro quedarán a lo mejor más descuidados, a ver qué pasa en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en Tonalá, donde a lo mejor no alcanza a llenar todos, porque pues no es como en el draft. Que quieren levantar la mano también, digo, si quieren, ahí están. No hay muchos, pero pues ya ven, que sean capaces es otra cosa. En el PRI, en el PAN tampoco hay tantos perfiles. Exactamente. Entonces, ahí va a ser interesante ver cómo quedan estos gabinetes, porque pareciera que también para llenar tantos, sí es complicado llenar tantos espacios. Va a ser interesante cómo se configura ahí. Bueno, es algo de los pendientes que alcanzamos a ver en una primera mirada. Sonia, pendientes de los que se van, retos de los que llegan. Bueno, pendientes, coincido con Julio que la seguridad tiene que estar en la primera línea. La expectativa, obviamente, de que ahora que tendrán un gobierno del mismo partido a nivel estatal puedan, por lo menos de aquí a que asuma el próximo gobernador, al menos en zona metropolitana, ponerse de acuerdo. Por supuesto, la contratación de policías, la mejora en las condiciones laborales, una mejor estrategia para hacer frente a la seguridad. Los delitos se han concentrado en la zona metropolitana de Guadalajara, entonces por ahí también seguramente les espera una tarea complicada. La otra parte tiene que ver justamente con la movilidad. Aparentemente estamos ya a unas semanas que terminen las obras, perdón, a unos meses que terminen las obras, ojalá fueran semanas, las obras de la línea 3 de tren ligero, y vemos, exactamente, y vemos un gran rezago en las obras complementarias. Algunas le corresponden a SCT, otras al gobierno del estado, pero otras también les corresponderán a los municipios, y la verdad es que vemos un gran rezago. Seguramente para que estas concluyan hablaremos de muchas más semanas. Y también, bueno, pues habrá que ver qué tantos cambios se hacen, por ejemplo, en Guadalajara con relación a una forma diferente de gobernar de la que ha hablado en algunas ocasiones Ismael del Toro. Por supuesto que está pendiente el tema de cómo vamos a meterle o cómo se le va a meter control al desarrollo inmobiliario que tanto caos y tantos líos ha causado. Pues por lo menos, no sé si mano dura, pero por lo menos que cumplan con lo establecido en los planes de desarrollo y las normas. Están pendientes los planes de desarrollo que han sido impugnados, es decir, hay una tarea bastante larga para los que llegan, y de los que se van, bueno, pues creo que en términos generales vemos que las administraciones municipales no alcanzan. La verdad es que un alcalde que sea significativo, no recuerdo el último que lo fue. Por el contrario, casi todos terminan sin hacer nada. Incluso Enrique Alfaro, que dijo que iba a cambiar la forma. Sí, es cierto, logró una mucho mayor inversión en términos de obra pública, pero los tapatíos no sentimos que vivimos en una mejor ciudad. Entonces, pues ojalá que ahora los que tienen la oportunidad de reelegirse y tendrán un proyecto más a largo plazo, pues demuestren que pueden ser alcaldes que incidan en la vida de sus habitantes, ¿no? Y como se ha dicho ya en este espacio, Jaime, bueno, lo que descuella es lo que está planteando el presidente electo de Guadalajara en cuanto a ya no enderezar más torres chuecas. Bueno, pues creo que ya las enderezaron todas. Pero, ¿qué implica este mensaje? A ver, creo que es una buena corrección, porque eso era como legitimar la corrupción y la trampa. Entonces yo creo que es una buena decisión. A ver, no, yo vería tres grandes temas en las próximas administraciones municipales que inician. Uno, desde luego, tiene que ver con la seguridad. ¿Qué van a hacer para contribuir en lo que le toca al municipio a fortalecer y depurar las policías municipales, que en nada ayudaron a la fallida estrategia federal y estatal? ¿Qué van a hacer los municipios para estar atentos, dispuestos y listos para responder a una nueva estrategia que plantea Andrés Manuel y que plantea el gobierno estatal, ¿no? Que estén listos los municipios para poner su parte. En esta no la pusieron, y prueba de ello es que están reprobados, al igual que los alcaldes, el gobernador y el presidente. En esto tienen ventaja los reelectos. Los reelectos van a tener la posición privilegiada de distinguir qué señales recibían de Peña Nieto y de Aristóteles y cuáles van a recibir de AMLO y de Alfaro.
La otra, ¿qué va a hacer los municipios para combatir el otro gran tema de la agenda, que es la corrupción? ¿Qué va a pasar con sus contralores? Creo que Ismael del Toro puso la muestra desde Guadalajara en decir, a ver, Comité de Participación Social, haz una convocatoria, pásame perfiles. Por lo menos ya no lo va a poner él, porque todos los demás contralores de los 124 municipios, si los pone el alcalde, pues van a ser sus subordinados, sus supeditados, y en vez de estar vigilando, pues son los que luego terminan cuadrándoles las cuentas. Y otro gran asunto, ¿qué va a pasar y qué esfuerzo van a hacer los nuevos alcaldes para adelgazar las nóminas cada vez más obesas de los ayuntamientos? Desde hace 10 años se empezó a hablar del tema y de cómo todos los alcaldes empezaban y usaban la nómina con una lógica clientelar, pagar favores políticos, meter a los que les ayudaron en campaña, y desde el 2010 ha habido alternancias políticas, han gobernado prácticamente todos los colores, y desde 2010 a 2018, lejos de reducir el gasto en nómina, se ha engordado muchísimo. Les doy datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que hizo el INEGI. Desde su primera edición en el 2010, Jalisco aparecía como el estado con los municipios más obesos, más gastalones, más despilfarradores en ese tema. En ese año había 62,739 empleados, redondeémoslo en 63,000. Para 2014 se elevó a 71,750, y en el último censo ya estábamos en 78, casi 79,000. Es decir, en 10 años los ayuntamientos contrataron 17,000 empleados municipales más. Eso se ha reflejado en mejores servicios municipales. Porque tienes que sumarle las concesiones, todos los servicios que ya están concesionados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para parar las nóminas? Yo creo que ese es otro gran tema. Claro. Buen planteamiento. Vamos a la pausa, continuamos. La gira de agradecimiento del presidente Andrés Manuel se convirtió en una auténtica operación cicatriz en lo que corresponde a Jalisco. La primera señal era de un encuentro frío en Palacio de Gobierno con 2 gobernadores, el actual y el electo, y la presencia del futuro delegado Carlos Lomelí. Fue breve y dentro del protocolo. Más tarde, el escenario cambió. López Obrador compartió el pan y la sal en conocido restaurante de la ciudad con el propio Enrique Alfaro, acompañado de Juan Enrique Ibarra Pedrosa y Esteban Garay. El presidente electo se comprometió a apoyar 4 propuestas de su homólogo en Jalisco, Enrique Alfaro. Los compromisos son el libramiento de Puerto Vallarta, la línea 4 del tren ligero, el saneamiento del río Santiago y el abastecimiento de agua potable para Guadalajara. Bueno, nosotros continuamos. Efectivamente, gracias, y le invitamos a participar con sus opiniones, con sus comentarios. Canal 44 le pregunta: López Obrador se comprometió a 4 proyectos para Jalisco. ¿Sobrevivirán a la relación de trabajo entre Alfaro y Lomelí? ¿Qué opinamos? ¿Van a sobrevivir estos proyectos, a esta relación Alfaro-Lomelí, o ya queda en la historia la diferencia entre ambos? A ver, yo creo que Andrés Manuel, con todo el colmillo político que le caracteriza, una semana antes de la visita de la semana pasada ya había arreglado ahí los temas, y a la hora que vino pareció estar decidido a darle la vuelta a la página, a todos los roces que se dieron en la campaña, a aquello de traidorzuelo y todo ese tema, ¿no? Se vieron, se tomaron la foto, comieron en privado. En un buen restaurante, con 2 ex viejos priistas de hueso colorado, como es Enrique Ibarra Pedrosa y Esteban Garay. Y fervientes López Obradoristas. Y Enrique Alfaro y AMLO. O sea, los cuatro eran priistas. El pasado priista ahí estaba, y pues operaron bien, se hizo esa reunión. Entonces yo creo que eso es bueno para Jalisco. Reiteró aquí su promesa más cara, Andrés Manuel, que es la línea 4 del tren ligero, que es una promesa que ambos hicieron en actos separados, desde luego, pero que ya la platicaron. El tema del agua, que es muy importante.
Las 4 son sin duda prioridades, no más que la gran pregunta es, ¿qué no era más importante que hablaran del tema de seguridad? Que ambos están diciendo, aquí en Jalisco dicen el gobernador electo, no, yo voy a esperar hasta que vea cómo lo define el gobierno federal, y el gobierno federal está resistiéndose al fiscal autónomo, y aquí un poco también jugando en ese reflejo, también como quedándole largas en el Congreso, en la actual legislatura saliente, a resolver y a debatir ese tema. Entonces yo creo, está bien esa agenda, pero creo que es momento de que se empiece a platicar del tema de la seguridad que nos tiene a todos llenos de zozobra, ¿no? Eso no vende. Digo, desde la visión pero de los esa es políticos. la gran necesidad. Sonia. Creo que lo habíamos platicado, tenía que darse, yo lo había mencionado, pueden quererse, odiarse, ser simpáticos, todo lo que quieran, pero hay otra parte que era la obligatoria de tener que sentarse en algún momento a platicar y a ver los proyectos. Ya se había dado la reunión en la Conferencia Nacional de Gobernadores, y este era el segundo encuentro en el que ya había la posibilidad de detallar más temas. A mí más bien lo que me inquieta un poquito son las prioridades justamente que marca en su agenda el gobernador electo cuando habla para resolver el tema de la movilidad. Me parece que sí son las obras que se venían platicando, no veo nada extraordinario y tampoco veo nada diferente a lo que ha ofrecido el actual gobierno, es decir, son proyectos, el de la línea 4 que pues tendría que entenderse que seguía de esa manera, el de Peribús que de hecho estaba presupuestado en el actual gobierno y se le daría continuidad, y ampliar las líneas de Macrobús que marca como prioridad Enrique Alfaro, la que iría del Álamo al aeropuerto. La otra parte que se plantea también, que es la del agua, me parece, pues otra vez volvemos al mismo enredo, habla otra vez de Zapotillo y habla otra vez de purgatorio, habla de deuda, incluso de la posibilidad de deuda, que me parece otra vez súper preocupante. ¿Por qué? Pues porque ya nos gastamos todo el dinero que se había contratado para el proyecto de abasto de agua, 1.900 millones de pesos tirados prácticamente a la basura, pues los 800 millones de pesos que se gastó el gobierno de Ramírez Acuña en estudios en Arcediano, y los demás que se los fueron gastando entre Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, sobre todo Jorge Aristóteles Sandoval, sin que pues haya ningún proyecto. Y el tremendo lío que hay en torno al proyecto de la presa El Zapotillo, la presa se está cayendo porque está abandonada ya hace mucho tiempo, ya incluso se ha informado sobre el deterioro que tiene la cortina y en general la obra abajo, el tremendo lío que hay en torno al acueducto, y también que no ha habido una claridad sobre cómo se resolvería la parte jurídica en virtud de que todavía hay amparos, está la controversia constitucional vigente, está la controversia constitucional que interpuso el actual Congreso y que todavía está en recurso de revisión. Es decir, me parece que fue como hablar de proyectos con lo mismo que ya se está haciendo, pero además sin clarificar cuál sería la salida, pues me parece que se perdió un poquito el tiempo. Movilidad y agua, principalmente diríamos, es lo que les Movilidad y mortifica. agua, sí, no se necesita un doctorado en astrofísica para saber que la línea 4 es un proyecto necesario y que se había estado prometiendo. Seguramente hacia Tlajomulco porque es un compromiso desde... Exactamente, y además pues atrás. también desde hace varios años estaba proyectado que algún día tendría que ser para allá. Lo del Zapotillo sí preocupa, hay que recordar que los habitantes de Temacapulín incluso y estos comités que están buscando que se pare la obra y que se rescate los poblados y sobre todo que el acueducto de León no sea realidad porque se llevaría toda esta agua a aquella zona industrial en detrimento de los productores de los Altos de Jalisco y de los ganaderos y sobre todo los campesinos. Han enviado una carta a estos habitantes, a Andrés Manuel López Obrador y a Olga Sánchez Cordero, pidiendo pues que se les escuche, que se les tome en cuenta y sobre todo que se cumpla esta promesa que hizo Andrés Manuel en campaña. Él durante las 3 ocasiones en que visitó
Temacapulín, prometió que iba a echar marcha atrás a esta presa del Zapotillo. Sería el colmo de los colmos que también aquí matice, que también aquí se eche para atrás y que aquí también diga mi mamá que siempre no. Los mismos habitantes le están enviando en esta carta un mensaje. Que no dado parte del gabinete ya nomás falta. Es lo único que le faltó. Un mensaje en el cual pues le dicen, por favor no nos decepcione, no nos mate la esperanza. O sea, sería ahora sí el colmo de los colmos en estos matices que está teniendo Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que esto no es la solución para nada y ahí sí es preocupante pues para todos los que han visto un riesgo ambiental, un riesgo de todo tipo en esta presa. A reserva de tu opinión en general sobre este tema, pues es que si no es Zapotillo y no es Purgatorio, ¿de dónde? Sí, no hay muchas más opciones. Yo creo que son temas que van a tener que entrarle y discutir en la siguiente administración en serio a fondo porque son insostenibles, porque hay muchas cuestiones que por más que le quieran dar carpetazo, por más pactos de impunidad, pues tiene que haber alguna respuesta, alguna resolución. No se pueden quedar mucho más tiempo así, aunque claro, está el caso de las vías panamericanas que ha sido transeccional su abandono, podría ocurrir lo mismo con estos proyectos. Pero yo lo que creo en general es que a partir de ciertos grandes proyectos como estos que se mencionan, pero también de una gestión cotidiana por recursos y programas, sí va a haber un entendimiento de facto mucho más cercano entre el gobierno federal y el gobierno estatal de lo que se pensaba. Yo creo que el arreglo se veía venir. Aquellos que pensaban que iba a haber una mala relación se equivocaron. A López Obrador le interesa mucho más llevar, creo que, una buena relación con Jalisco porque no es un adversario tan frontal o tan distinto que otros con los que va a tener que lidiar con otros gobernadores de la República y además porque Alfaro estaba, digamos, muy ansioso de mandarle un mensaje de distensión y de cordialidad al propio presidente electo para decirle yo me deslindo de MC, yo ya no participo en el frente, yo estoy más bien por mi cuenta, me interesa trabajar de cerca con el gobierno federal. Entonces yo creo que se están dando las cosas para que esa relación fluya de manera mucho más natural y como corresponde. Claro, cuando vengan los diferendos del presupuesto y demás va a haber una tensión como la que existe entre los gobernadores y la Federación por recursos, pero es la natural. Yo creo que la connotación política es la que yo creo que se está superando. Creo que los dos tienen muy claro que en campaña tenían que atacarse, tenían que rivalizar, pero que una vez pasado eso pues, se van a entender perfectamente. Y hay muchos vasos comunicantes entre ellos, no solo estos que se mencionan en la comida, sino muchos otros que van a facilitar las cosas. Y seguramente buena coordinación, por lo menos de aquí al 2021. Ya después vendrá la efervescencia y las calenturas y demás. Claro, el tema del coordinador estatal, de Carlos Lomelí, también ya se apaciguó bastante. Es decir, tras la elección hubo declaraciones de uno y de otro, ha habido algunas tensiones, pero en realidad ya después de esto va a ser mucho más mediática la tensión entre Alfaro y Lomelí que real. Va a haber un entendimiento mucho más. Fuerza política al haberlo sentado junto a Aristóteles y Alfaro en el encuentro oficial del Palacio de Gobierno, pero tampoco tanto como para hacer ese escándalo que en un principio se hizo. Finalmente, como lo comentábamos, será un superdelegado de Sedesol, de Zagarpa, de algunos otros proyectos. Exactamente, eso, ¿no? Sí se placerá, sí será un aspirante importante a otros cargos por la naturaleza de estas funciones, pero ojalá también que sea muy bueno como para que luego ande en campaña. No, bueno, eso ya dependerá de él y por el de bien lo de que Jalisco, haga. ojalá que Por sea el muy bien de bueno. Jalisco, Lo malo es que haga política y sea un mal superdelegado. Exacto. A ver, digo, lo decíamos el martes pasado, ese mismo día que fueron las reuniones, como que salieron tablas ahí, ¿no? En el trato que le da Andrés Manuel al coordinador y toda la atención que le da al gobernador electo, incluso al gobernador saliente, al ir a Palacio a esa reunión. Lo interesante y lo que queda ahí de incógnita es cómo va a ser la primera reunión entre Enrique Alfaro y Carlos Lomelí, ya sin la mediación de Andrés Manuel López Obrador, y cuando se revise el famoso censo del bienestar, que desde este momento está ya levantando Carlos Lomelí con un ejército de 800 personas en las zonas indígenas, en las zonas de mayor incidencia delictiva y en las zonas más marginadas, porque eso ya puso nerviosos a los alcaldes, sobre todo naranjas, de decir, hey, ese censo luego puede servir para hacer propaganda política.
y puede ir más bien con jiribilla para fortalecer a Morena. Entonces hay que ver ahí también cómo se da y cómo se baja ese tema. Seguro. Sus comentarios regresando de la pausa. Se cumplen ya 4 años de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El recuento de los agravios, impunidad, nadie sentenciado, investigaciones fallidas y contradictorias, observaciones graves de organismos internacionales y un ex procurador general de la República que pasa a la historia por su frase «Ya me cansé». A todo esto se suman nuevos panoramas. Uno de ellos, infame como es la cercana libertad penal del presidente municipal de Iguala y su esposa. El otro resulta esperanzador. El compromiso que podría adquirir el nuevo gobierno por llegar a la verdad. La propuesta del Senado para una comisión de la verdad será la vía para aclarar qué pasó y llevar a los responsables a prisión. Y la pregunta de Canal 44 a través de Twitter: a 4 años de Ayotzinapa, impunidad e investigaciones fallidas, ¿el siguiente sexenio logrará llegar a la verdad? Esperamos su participación en este último bloque de nuestro programa. Rapidísimos sus comentarios respecto a lo que comentábamos antes de la pausa. Bueno, terminemos de distintos temas. El haber cesado al fiscal general y al director de ciencias forenses abonará a resolver el tema de violencia en el Estado. Y su comentario, Jesús Sandoval, dice: está más que visto que a los gobiernos no les interesa la seguridad. No es posible que el gobernador y el secretario de gobierno pretendan culpar a otros por los errores de ellos. Muchas gracias por su participación. López Obrador se comprometió a 4 proyectos para Jalisco. ¿Sobrevivirán a la relación de trabajo entre Alfaro y Lomelí? Preguntó Canal 44 y sus comentarios. Miguel Mendoza: no. Y si me equivocase, a Lomelí le colgarían el milagrito. Lo van a imponer para candidato a gobernador después de Enrique Alfaro. Y en eso no creo equivocarme. Gracias, Miguel. Gracias también a quien nos hace llegar su mensaje. Se firma como Chaf66. Pues dice: por el bien de Jalisco, sí. Muchas gracias. Casals B dice: claro que no. Muchas gracias. También nos comentan en otro mensaje: tal parece que se inventan fiscalías para darle chamba a los compas. Gracias, Rafael, muy amable. A 4 años de Ayotzinapa, impunidad e investigaciones fallidas, ¿el siguiente sexenio logrará llegar a la verdad? Es a lo que entramos en este momento y ya tenemos comentarios de ustedes. Dice: 30 millones de mexicanos creerán lo que diga López, sea lo que sea y diga lo que diga. Se firma como PIM, es Miguel Mendoza. Muchas gracias. Gracias por su participación. Julio, ¿qué tanto se va a lograr después de 4 años de nada? Ahí sí, pues tendremos que tener los poderes de Madame Sassou para saber qué va a pasar. Entonces, complicado, ¿no? Porque no la tiene nada fácil el próximo gobierno en este asunto, porque cuando estaba el tema en su apogeo y digamos que todavía había forma de investigar y de tener indicios, no se logró ni siquiera con la participación del grupo interdisciplinario, que por cierto se ha dicho que podría volver, lo cual se antoja complicado. No hubo muchos resultados tampoco del grupo interdisciplinario porque la escena ya estaba muy manoseada, ya estaba el asunto muy manipulado, aunque a pesar de ello, pues sí se alcanzó a exhibir que la famosa verdad histórica era inverosímil y que no era lo que el procurador decía. Y pues esto deja en evidencia diferentes puntos. Por ejemplo, el problema de que la Procuraduría General de la República no sea autónoma, sino que le responda al presidente y trate de encubrir o de, en este caso, manipular o de complacer para decir lo que el presidente quiere escuchar, como fue en este caso de la verdad histórica, tratar de limpiar de cualquier forma para aparentar que investigan y que en realidad no hubo responsabilidad del Estado como lo quisieron dar a entender. También se refleja esta clase política alejada de los problemas de la ciudadanía y de lo que realmente está ocurriendo en el país en todos los niveles.
en este caso en lo federal, una clase política pues más preocupada en la frivolidad, en los negocios, en lo que deja dinero, en abandonar todos estos asuntos que luego crecen y les detonan. No dimensionaron, y sí es en este caso paradigmático como el hecho de un alcalde troglodita en un pueblo de Guerrero finalmente fue el que dinamitó aquella imagen de un presidente estadista que había hecho reformas. Finalmente este gran escándalo es el que tumba todo esto, y también pues fue un reflejo de la descomposición institucional. Ojalá que estas comisiones de la verdad, ojalá no sigan con esta lógica de lo que muchos han dicho que es un pacto de impunidad de parte del nuevo gobierno, porque entonces sí sería lamentable. Las comisiones de la verdad son muy útiles, así lo han sido en países como Argentina, como Sudáfrica, en otras experiencias de este tipo. Alejandro Encinas es un perfil que suena en este caso pues adecuado para una misión de esta envergadura. Ojalá no decepcione, pero sí urge saber esto, y también otros muchos casos que ojalá también haya esta misma comisión de la verdad con salas regionales o salas para diferentes casos, pero el empezar por Ayotzinapa me parece adecuado. ¿Una comisión de la verdad como la que plantea López Obrador o como la que plantea MC desde el Senado con su iniciativa, Sonia? Que esta es inclusive más autónoma, independiente. Tiene que ser una comisión de la verdad por consenso entre diferentes fuerzas políticas, pero también con los familiares de los jóvenes y con quienes han ido acompañando los movimientos de desaparecidos, no solamente en el caso de Ayotzinapa, sino en otros casos. Hay experiencias en otros países de América Latina con respecto a lo que estas comisiones han logrado, y me parece que son modelos que podrían de alguna manera replicarse. El problema de fondo sigue siendo la participación, en este caso, de autoridades, no solamente, como menciona Julio, de un gobierno municipal, sino la intervención del ejército en un momento de esa noche, y la resistencia que ha habido por parte de las autoridades federales a que esa parte también sea revisada. Lo endeble que fue lo que trataron de establecer como la verdad, y pues también la resistencia que ha habido por parte de las autoridades a que cada uno de los pasos de esta presunta verdad sean revisados de manera formal. Me parece que este es, pues fue sin duda el asunto que más mella hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que después de esto, bueno, pues lo que nos fue arrojando fue más impunidad, más inseguridad, más violencia, un gobierno sumamente corrupto y sobre todo la impunidad, que es quizá el hilo conductor de todos estos asuntos que deja el sexenio, ¿no? Pues con 4 minutos para ambos, Jaime y David. ¿Cuántos minutos? 4 entre ambos. 4. A ver, yo... 2 y 2. A ver, ¿sabes dividir? 4 entre ambos. A ver, yo creo que estamos en el episodio que efectivamente, como dice Sonia, dinamita aquel discurso reformador de Peña, y que, si recordamos, el segundo informe de Peña es donde presume las 11 reformas que dijo ningún otro presidente había hecho, y ahí desliza el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, que a la postre también se convierte en el gran tema de Andrés Manuel López Obrador en la campaña. Pero 26 días después truena el tema de Ayotzinapa, y de ahí ya no se levanta Peña Nieto. Medio se andaba levantando y vino la Casa Blanca, y de ahí ya no se levantó al segundo año, es decir, al primer tercio de su gobierno. Se gastaron más de 1,200 millones de pesos ya en esa investigación, primero de parte de la PGR, que da una verdad histórica que por la impericia, el desaseo que se hizo la investigación, nadie creyó en ella, sobre todo los involucrados, y aún ¿no? en contra las de familias de la PGR se impuso. Así es. Y entonces ahora el gran reto de Andrés Manuel López Obrador es cómo da esperanza a esas familias de que hoy esos 43 jóvenes van a aparecer muertos, digo, y en el mejor de los casos vivos, que es pues una remota posibilidad, pero yo creo que ese es un tema delicado, un gran reto para Andrés Manuel, que siempre jugó
le sacó raja política a ese tema y que hoy le toca responder. Hoy ya hay presiones de los padres de familia y de los abogados que mañana se reúnen con él y va a ser muy interesante lo que salga de esa reunión. Y reunión a puerta cerrada para también tener controlada la situación. Sí, para, digamos, decir, me parece que Ayotzinapa en efecto es como el símbolo de la debacle de este sexenio, que fue utilizado políticamente por la oposición, en este caso por López Obrador, para tratar de capitalizar el encono social que representa, pero le va a costar mucho trabajo como presidente llegar a resultados distintos de los que ha habido. Quizá la clave esté en el tratamiento distinto al problema, es decir, con mayor sensibilidad, tratando de darle más atención, acompañando de mejor manera a los familiares, pero yo creo que la posibilidad de encontrarlos vivos es muy, muy remota, y de encontrarlos incluso muertos o de verificar su muerte también va a ser muy complicado, porque yo estoy seguro que después de la crisis en la que metió al país el caso, el gobierno federal hizo un gran esfuerzo por llegar a algo más, pero ya no pudo después de la mala gestión de la crisis en su momento, pero hoy creo que va a ser muy difícil llegar a resultados distintos y simplemente va a ser en el tratamiento distinto el que pueda llevar a puerto distinto el tema con López Obrador como presidente electo. Todavía ni siquiera es presidente en funciones y sin embargo ya le está entrando al tema, lo cual yo celebro, me parece que está muy bien, pero en un año o dos, cuando se active la Comisión de la Verdad, vuelvan a llegar peritajes internacionales, se hagan todos los estudios de nuevo, se corran todas las investigaciones otra vez, difícilmente van a llegar a resultados distintos, pero será la manera de abordar el problema, de abrir las puertas a observadores internacionales, de mostrar la evidencia, de, digamos, acercarse al problema, que es lo que pueda salvar un poco el asunto, que va a quedar tatuado como uno de los grandes momentos más tristes de la historia reciente del país, donde estarán otros temas como el de los trailers que comentábamos, o el de los tambos de ácido y otros más, que son representativos, gotas que derraman los vasos, que se llenan con muchos otros casos que no son tan escandalizadores, tan escandalizantes como estos, pero que estos simbolizan todo lo que está detrás. Tengo aquí algunos de los comentarios a propósito del tema de los pendientes de las administraciones municipales. José Jesús Cruz Berján dice que seguridad, y él considera falta de fuentes de autoempleo. Luis Enrique Guillén, seguridad y más en mi municipio, ya no es Tlaquepaque, sino Tlaquemuerte, dice. Juan Manuel Vizcaíno, prometieron seguridad, pero fue solo una herramienta electoral. Graciano Juan Ramón, combatir la corrupción, ya no más aviadores en las administraciones, y la gran deuda es la falta de acciones estratégicas para inhibir a la delincuencia. Parte de sus comentarios, muchas gracias y nos vamos, compañeros, Buenas muy noches. amables. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, pásela bien.